Era el año 2009. Era un año completamente increíble, tanto para Nintendo como para Sega en esos momentos. Luego del éxito masivo que logró obtener el juego llamado Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. No solo este juego fue un gran éxito para Nintendo, sino que le dio una oportunidad a los de Sega, y devolviendo al erizo azul con ayuda del plomero Bigotón, a sus días de gloria. Por tal motivo, en este año 2009, Nintendo y Sega se pusieron en contacto una vez más, para hablar sobre la idea de un nuevo videojuego. Este no sería uno cualquiera de Mario o Sonic, sino que se trataría de una nueva historia de que fuera una combinación entre ambas sagas, y mezclar ambos conceptos de estas sagas, como lo de rescatar a una princesa y recorrer 8 mundos de los juegos de Mario. Y la mecánica de rescatar a los habitantes y aldeanos de máquinas fuertes y débiles, como en los juegos de la saga Sonic el Erizo. A los de Sega les encantó mucho la idea. Incluso al mismo Yuji Naka, le pareció perfecta la idea. Así que ya puestos de acuerdo, decidieron empezar con el desarrollo del juego. Todos preparándose para el desarrollo del juego, siendo la que estaría al mando una chica adulta, llamada Emily Henderson. Ella es una chica adulta de 24 años, casada con una hermosa novia, llamada Margaret Anderson. Y ambas, son muy inteligentes en la programación. Por lo que los directores al mando del juego, Shigeru Miyamoto, y Yuji Naka, le darían la tarea de programar y pulir el código del juego, sin que tenga ningún tipo de fallo en este mismo. Emily aceptó el trabajo sin ningún problema, y unos meses después empezó el desarrollo del juego, y todo iba bien, todos estaban empezando a desarrollar tanto en diseños, niveles, entre más cosas. Y durante ese lapso de tiempo, era Emily la que estaba trabajando duro en pulir bien el código completo del juego, las mecánicas, niveles y todos los personajes del videojuego. Hasta que llegó aquel día. Emily seguía trabajando en el código del juego y su pareja la estaba ayudando, hasta que algo extraño pasó. Durante la noche, cuando Emily estaba testeando con los personajes y mecanismos para asegurarse que todo estuviera bien, de la nada, Emily escuchó una voz que provenía de la computadora. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Emily se sorprendió mucho por lo que escuchó. Por un instante pensó que su novia Margaret le estaba gastando una broma, pero al volver sus ojos a la pantalla de la computadora, se asombró por lo que vio. El personaje protagonista que estaba testeando, la estaba mirando a la pantalla, y este mismo, le empezó a hablar de forma desconfiada. ¿Quién eres tú? ¿En dónde estoy? ¿Qué es este lugar extraño? Emily no lo podía creer. No supo cómo rayos pasó esto, del cómo uno de los personajes en la que estaba programando y testeando, pudo cobrar vida y conciencia de sí mismo. Lo único que se le ocurrió, fue que accidentalmente, mientras estaba programando el código de los personajes, insertó un comando que no era. Lo que provocó que tal vez no solo el protagonista del juego, sino que tal vez todas las demás cosas del juego, cobraron vida, a tener conciencia de sí mismos, y raramente con emociones y sentimientos. Emily por un momento pensó en tener que cerrar todo y reiniciar su computadora. Pero al ver cómo él estaba preocupado, Emily sintió pena por él. Por lo que cambió la zona de testeo, por el reino principal del juego. El personaje protagonista del juego, se sintió confundido, pero en eso, la escuchó hablar. Tranquilo, no te haré daño. Sé que no me conoces, pero, soy alguien amable pequeño. No te preocupes. Esas palabras hicieron calmar un poco al muchacho. Por un instante Emily se dijo a sí misma que estaba loca, pero cambió esa careta por una de calma. Ella y el personaje protagonista del juego, comenzaron a hablar y platicar. El ambiente era un poco incómodo y extraño, ese ambiente se fue desvaneciendo, y pasó a ser un ambiente de calma y tranquilidad.
Emily le contaba todo acerca de su vida, y su explicándole a él todo y del por qué su existencia, y la razón del por qué está él con ese aspecto, mundo, vida y demás cosas. Él se quedó impresionado por todo. Siendo lo mejor que le ocurrió, que le dieran amigos, un hermano y una princesa a quien salvar, y a su eterno némesis a quien enfrentar. Un rato después, ambos terminaron la charla, y se despidieron. Emily apagó la computadora, y se fue a su cuarto a descansar. Ella seguía sin poder creer que ella logró cobrar vida a todos los personajes del videojuego de donde ella trabajaba. Se puso a pensar en tener que mostrárselo a los de Nintendo y Sega, estuvo pensando un momento en eso, pero decidió que se los mostrara, incluyendo a su pareja, lo que logró por accidente, una vez el desarrollo del juego acabe, y se lance para todas las plataformas de los videojuegos. Y así pasó el tiempo. El desarrollo del juego estuvo avanzando bien durante el 2009 hasta el 2015, en donde ella seguía puliendo bien el código del juego y su novia la ayudaba. Y de mientras ella seguía trabajando en el código, de vez en cuando, el personaje protagonista del juego, charlaba, e incluso, se iba a pasear a escondidas a otros juegos, siendo el primero que vio, uno llamado Garry's Mod, y ese juego por así decirlo. Era su patio de tiempo en donde podría divertirse sin ningún problema, hasta el año 2019. El desarrollo del juego seguía avanzando bien, sin ningún tipo de problemas. Emily quiso aprovechar el tiempo libre que tenía, y decidió divertirse un poco en su computadora al Garry's Mod. Pero al entrar al juego y aparecer en el mapa principal, se asombró al ver al protagonista del juego ahí. Pero vio algo lindo que estaba haciendo. Él estaba hablando con uno de los skins NPCs del juego, siendo el de una chica de pelo naranja, con una gorra roja, camisa blanca y sudadera gris, botas cafés y audífonos blancos. Emily al verla a detalle la conoció. Era esa personaje de un canal llamado SMG4. Maggie Spletzer. Emily al verlo, no pudo evitar poner una sonrisa y soltar una risa tierna. Jeje, es muy lindo el cómo charlas con un NPC de esa chica, aunque no tenga vida. Oh, solo eras tú. Jeje, bueno, sí lo sé. Pero no lo puedo evitarlo. Es como tenerla enfrente de mí. A veces desearía tenerla realmente aquí. Tal vez para, al menos así, no sentirme solo. Pero, si tienes a tus amigos que también cobraron vida por accidente, puedes divertirte las veces que sea con ellos. No me refiero a eso. Me refiero a que me siento solo cuando ellos no están, cuando los tienes desactivados. Y con mi hermano y princesa, pues, cada quien se encuentra ocupados que no pueden jugar conmigo. Por eso es que he estado hablando con estos skins NPCs de estos personajes. Porque si me siento acompañado, y no sentirme que estoy solo todo el tiempo. Emily al oír sus palabras, no pudo evitar sentirse triste por él. Ya que a pesar de que él era solo un código vivo, y que extrañamente podía trasladarse a otros juegos fuera del suyo, sabía que al ser ya un código con sentimientos, emociones, y que también puede sentir dolor. Comprendió todo lo que tenía que sentir cuando sus amigos, su hermano y princesa no estaban con él. Emily pensó en lo siguiente, y decidió levantarle el ánimo, cambiando al personaje que tenía, por la de una chica linda, que tenía su pelo azul, una chamarra azul claro, ojos violeta, pantalones cafés, sandalias y calcetas de color blanco y azul, y lo interesante, era que poseía un brazo robótico. El personaje protagonista al verla, no pudo evitar sonrojarse, al tener a esa personaje enfrente de él. Esta personaje se llama Tari. Ella es amigable, insegura y tímida. Al igual que tú. Y te digo algo, a veces me gusta jugar y dar voz a esta personaje cuando juego a Garry's Mod. Y siempre sueño, y deseo mucho, que cuando llegue mi día de muerte, reencarne en este mundo virtual en el cuerpo de Tari. Así al menos, para poder jugar y divertirnos nosotros solos, a nuestra manera. Bueno, si es que tú quieres, jeje. Él al escuchar las palabras que dijo Emily, no pudo evitar soltar una gran sonrisa. No paró de agradecerle a Emily por querer quedarse con él y divertirse en el que sea necesario.
Y así pasó, durante ese tiempo que ambos estuvieron divirtiéndose, Emily no pudo evitar sentirse bien al jugar con él, ella se sentía mejor jugando con él. Con aquel personaje protagonista que logró darle vida, y parecía que ambos serían felices juntos, como una gran relación de madre e hijo. Al menos. Si tan solo. Nunca hubiera llegado. Ese maldito día. Era 23 de mayo del 2019. Año en donde todo lo que Emily trabajó duro hizo, se había ido, a la recontra mierda. Ese día Emily se quedó extrañada de que los de Nintendo y Sega los llamaron, no solo a ella, sino que a su novia, y a todos los que estaban detrás del proyecto. Por un instante, mientras ella iba llegando a su trabajo, Emily anduvo pensando en que se trataría del juego sobre la fecha de estreno definitiva del juego. Sin saber que iba a ser todo lo contrario. Cuando Emily y su novia Margaret llegaron a la oficina junto con los demás trabajadores del juego, les dieron una noticia terrible que quebró a todos los que se esforzaron mucho en desarrollar este nuevo juego. Y justo, lo que Emily menos quería que pasara. Shigeru Miyamoto y Yuji Naka les dijeron a todos los que estaban reunidos que, lamentablemente, el videojuego será cancelado. Las razones que dio Shigeru Miyamoto sobre esto, no eran debido a que algo salió mal en el juego, o porque no les convenció la idea. Sino que la razón del porqué de esta decisión fue debido a las bajas ventas de la Nintendo 3DS y también por el triste y decepcionante fracaso del remake del juego Mario y Luigi, Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey. Por lo que Yuji Naka y Miyamoto se mostraron asustados, y temían que este nuevo juego fuera también un fracaso, más aparte que este juego estuvo en desarrollo en 2009, y el desarrollo de este, ya no estaba surgiendo bien todo con tal de sacarlo a tiempo y listo, lo que también provocó la renuncia y el despido de 10 empleados de Nintendo y Sega. Por lo que no tuvieron más opción que cancelar el videojuego, sin ninguna posibilidad de retorno. Muchos de ellos se molestaron, otros se pusieron tristes. Pero para Emily, lo vio diferente. No pudo creer que todo su trabajo se desvaneciera en un abrir y cerrar de ojos. Ella no se pudo contener, todo parecía desvanecerse enfrente de ella. Por lo que no aguantó más y salió corriendo de las oficinas, dejando sorprendidos todos los que estaban ahí, incluyendo al mismo Yuji Naka y Shigeru Miyamoto, pero en ese momento, Margaret salió de la oficina rápidamente, tratando de ir tras de ella. Los demás empleados no perdieron el tiempo y también salieron detrás de ellas, incluyendo a Yuji Naka y a Miyamoto, no sin antes ir con algunos guardias para asegurarse de que Emily no haga alguna locura. Emily, después de horas de correr y correr, llegó a su casa, y se encerró en su cuarto. En eso, ella empezó a gritar de rabia y furia, no podía creer que todo su trabajo se desvaneciera enfrente de ella. Y en un arranque de ira, empezó a tirar y a romper cosas de su casa y de su cuarto. Para posteriormente, abrir su computadora y se metió al programa en donde estaba testeando todo, sin darse cuenta que el personaje protagonista del juego estaba ahí. Emily, en un arranque de ira todavía, se desquitó mucho con el código del juego, golpeando las teclas con rabia mientras gritaba y insultaba muchas veces. Pero ella, lo que no se estaba percatando, es que como estaba dañando y saboteando el código del juego, esto también estaría matando a todos los personajes del código.
Algunos corrompiéndose, otros con sus texturas no encontradas, y otros estaban agonizando de dolor. Y el mundo del juego estaba corrompiéndose en un mar de glitches. El personaje protagonista del juego al ver todo esto trató de ayudarlos a salir de ahí, pero en ese momento, él empezó a corromperse. Él no podía aguantar todo lo que sentía, todo el dolor que le pasaba, estaba sufriendo y agonizando en un mar de errores y glitches, siendo lo más aterrador que él vio, que estaba soltando sangre de sus ojos y de su boca. Él estaba agonizando mucho. Y lo único que podía hacer, era solo ver como todos sus amigos, su hermano y su princesa, morían en medio de glitches y fallos grandes. Pero antes de que la cosa empeore más, Margaret había llegado a la casa, mientras que los de Nintendo y Sega la seguían. Margaret escuchó los gritos de su novia, y fue rápido al segundo piso de la casa. Y posteriormente fue a la habitación en donde estaba Emily, y rápido abrió la puerta, solo para encontrarse a su novia en un mar de locura y furia acumulada, destrozando más y más su computadora de trabajo. Margaret, en un intento de ayudar a su novia, tratado de calmarla y tratar de detenerla, pero sus intentos resultaron ser inútiles, ya que no importaba que tanto hiciera Margaret, Emily estaba totalmente fuera de control. Hasta que Margaret vio que de la computadora empezó a salir humo y a empezar a soltar chispas, mientras que empezaban a escucharse gritos, pero no eran gritos normales, estos eran gritos que venían de la computadora de Emily. Los gritos eran muy fuertes y desesperantes. Eran los gritos de los personajes del juego gritando y suplicando por ayuda. Los de Nintendo y Sega no tuvieron más opción que entrar a la fuerza a la casa para averiguar qué pasaba, y Margaret, desesperada y al borde de las lágrimas por los gritos que cada vez eran más fuertes, agarró un bat que tenía, y rápidamente, rompió la computadora, destruyéndola en 1000 pedazos, deteniéndose los gritos agonizantes de todos ellos. Y en eso, Emily empezó a gritar de manera horrible y espeluznante, tanto que ya no parecía ser ella. Y sin fuerzas cayó en los brazos de Margaret. Y antes de perder el conocimiento y caer inconsciente, miró fijamente la computadora destruida y solo pudo soltar una lágrima. Lo siento mucho, hijo. Emily. No, por favor, amor. No me dejes. Emily, por favor, respóndeme. Alguien, por favor, ayúdenme. Llamen a una ambulancia. Por favor, ayuda. Margaret empezó a gritar de agonía, de dolor y de pánico. Hasta que llegaron los empleados de Nintendo y Sega, quienes vieron la escena con horror, entre ellos estaban Yuji Naka y Shigeru Miyamoto, quienes al ver la escena, no pudieron evitar asustarse al verla en ese estado. Por lo que rápidamente, llamaron a una ambulancia y les contaron todo lo sucedido para que dejen rápido y atiendan a Emily. Las habían pasado. Durante ese lapso de tiempo, Margaret no se apartó del cuerpo de Emily, hasta que llegaron los bomberos y las autoridades. Se llevaron el cuerpo de Emily en una camilla, y Margaret se con ellos, para poder ayudarla con todo eso que pasó. Pero como era de esperarse, Emily había muerto. Los doctores dijeron que la causa de muerte fue un ataque al corazón, debido a todo el enojo y furia acumulada que tenía en su interior, lo que la llevaron a la muerte. Margaret, al oír la noticia, no aguantó más y rompió en llanto, sufriendo por cómo su novia, que tanto la amaba, había muerto. Y después de ese día, nadie había vuelto a ver a Margaret. Hasta que un día, el 1 de octubre del 2019, habían encontrado a Margaret en su casa, sin vida. Pero algo raro que vieron es que su cadáver putrefacto, en lugar de que estuviera chorreando sangre, estaba chorreando un extraño líquido púrpura viscoso. Y nunca se supo quién fue el que la mató. Habían pasado 7 años desde aquel incidente.
Y nunca se supo qué pasó con la computadora en donde estaban todos los personajes que cobraron vida. Muchos testimonios y empleados de Nintendo y Sega aseguran que habían visto al personaje protagonista en algunos juegos, como Super Mario Galaxy 1 y 2, New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii y Super Mario Make 1 y 2. Y los juegos de Sonic, solo se ha visto en los juegos de Sonic Adventure y en Sonic Generations. Y en los testimonios de algunas personas, aseguran haberlo visto en los vídeos de SM4. Siendo en escenas en donde aparecen Meggy Spletcher y Tari, pero varios testigos siempre notaron que cuando se trata de eso, en las esquinas se notan unos extraños mensajes que dices: ayúdame, en el caso de Tari. Y sálvenme, en el caso de Mary. Pero de ahí en fuera, nunca más se había vuelto a hablar del tema. Y ellos de Nintendo y Sega, nunca quisieron volver a hablar de este tema. Incluso cuando les preguntaban si aquel juego era real, estos respondían directamente que todo era falso y que ese juego nunca fue real. Cuando la realidad siempre fue otra. Nadie sabe si esta historia fue real, o solo fue mentira. Pero de lo que sí sé, es que al menos Emily pudo lograr cumplir su sueño de encarnar en la personaje de Tari, y estar en ese mundo virtual, en donde junto con Margaret encarnada en Mary. Y ahora podrán divertirse con el protagonista todo el tiempo que sea. ¿Y esto cómo lo sé? Porque yo he visto con mis propios ojos cómo ellas se divierten con él. Y el cómo ellas lo disfrutan. No es así.